Hola, hola, estimados estudiantes. Es un placer volver a estar con ustedes en otra clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver de qué se trata la filosofía como la ciencia y vamos a visualizar algunas definiciones con respecto a lo que es la filosofía, la diferenciación entre la filosofía, religión y la ciencia. Cuando hablamos de filosofía, entendemos sobre algunos aspectos, como por ejemplo la diferenciación de lo que es la filosofía. Y para ello es comprensible entender algunas pautas, algunos conceptos como la filosofía en qué aparece y qué parece o se diferencia con respecto a la religión. Asimismo, debemos estudiar o es algo que ya no es necesario en el caso si queremos saber qué es la filosofía. Para ello, vamos a empezar desde el principio a conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene la palabra de lo que es filosofía? Bueno, al igual que tantas otras palabras que utilizamos en nuestra vida diaria, vienen través del lenguaje griego. Y esto significa amor por la sabiduría, aunque decir esto es demasiado cuando nos preguntamos que un biólogo probablemente nos diría que es la ciencia que estudia los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clara, ¿no? Entonces decir, pero si un filósofo nos dice esto, entonces lo creemos loco y le realizamos memes o le hacemos algunas bromas. Entonces, la filosofía viene siendo lo que es una actividad humana que requiere facultades, es decir, es propia de los seres humanos, de los animales, y no se puede, como por ejemplo los animales no pueden filosofar. Entonces, algunos aspectos etimológicos, como por ejemplo Epimeteo, repartió lo que es la diferencia entre los animales, es decir, explicaba lo que era la diferencia en cada uno, que variaba según la existencia y en algunos aspectos nos notó, por ejemplo, la fuerza, en otros la agilidad, en otros denotó lo que es la velocidad, en otros lo que es parte de la inteligencia y al ser humano que se dio cuenta que ya no le quedaba ningún don, así que quiso robar al hermano Prometeo lo que es la inteligencia y el juicio para que los seres humanos tuvieran la posibilidad de sobrevivir, ya que los antiguos romanos marcaban lo que era, expresaban que vendría siendo lo que es parte de la razón. ¿Esto qué quiere decir? También asimismo, como los griegos lo llamaban, los globos, ya hemos descubierto algunas cosas como que la filosofía podría ser y considerada algo o una definición, ¿verdad? O una actividad racional. ¿Esto qué quiere decir? Ahí es cuando hablamos que tiene mucho que ver la amplitud de los conceptos como la sabiduría y la verdad, que son inseparables dentro de la filosofía. Entonces, acá vamos a hablar sobre lo que nos contemplan los aspectos de la filosofía racional. La filosofía racional viene siendo eh, capaz de utilizar la razón, ¿verdad? Para resolver algunos problemas, bueno, si estos le da paso a lo que es la parte de la lectura. Es decir, que, por ejemplo, que ves un niño en la calle, verás que hace preguntas continuamente porque hay un perro y el perro acaba de cruzar lo que es un área verde. El niño en un inmenso mar de preguntas quiere saber el por qué todas las cosas. Y esto, no sé si han encontrado en la situación que los niños de cierta edad, por ejemplo, ellos preguntan todo, ¿por qué? Y esto más o menos va entre los 4, 8, 9 años.
A ellos todo les da vuelta en su cabecita y preguntan por qué esto, por qué lo otro. Y entonces allí es donde los filósofos consideran que las preguntas vienen siendo eh, un caso particular, ¿sí? Porque los niños siempre quieren saber todo y ellos quieren saber la existencia del mundo, quieren saber o por qué el color es rojo o por qué el pasto es verde o por qué las vacas son blancas con negro. Entonces, es decir, algunos explicaban lo que era la realidad entre lo que son los mitos, como por ejemplo el por qué existe el mar y viene siendo lo que es, hablaban los antiguos griegos. Estos también preguntaban el por qué las cosas y para responderse a sí mismo tenían lo que eran unas historias llamadas mitos. Y esto da paso a lo que es a los mitos y donde ellos decían que dioses, héroes y bestias de lugares mágicos servirían para explicar lo que son las cosas o la existencia de las cosas. El por qué una mujer llamada Pandora abrió una caja, que los seres humanos tienen inteligencia o por qué Prometeo se robó a los dioses. Y así tenían una respuesta para cada una de sus dudas y para todos estos mitos era su religión, su explicación de diferentes, porque sin embargo, algunas personas en aquella época no se conformaron con esas respuestas, querían saber más y querían buscar otras que fuesen menos fantásticas, es decir, menos imaginativas, digamos que fueran respuestas verdaderas, racionales, es decir, que tuvieran algún fundamento, alguna comprobación. No dicen nada un supuesto o antemano o como por ejemplo lo que era la existencia. Y a todos ellos se le llamaban como respuestas imaginativas. Ellos estaban negados a las respuestas imaginativas y querían respuestas verdaderas, respuestas racionales. Así es que nace lo que es la filosofía. Esto nos daba lo que era argumento a la comprobación. Nos ayuda a saber o ser más racionales, es decir, vivir en la realidad. No saber, no creer en poderes sobrenaturales. Para esto tuvimos la ayuda de los primeros filósofos que buscaban responder a todas las preguntas. Es decir, de manera que de forma lógica pudieran llevarse a cabo como comprobaciones matemáticas, lo que era aritméticas, geometría, álgebra, estadística, algunas ramas de la filosofía que nos ayudaron hasta la actualidad a comprender, a resolver problemáticas, a cómo dividir en la aritmética, a cómo sumar, a cómo restar, a cómo resumir en una data o en una tabla o un gráfico a cierta cantidad de datos o resultados de una encuesta. Es decir, aunque todas forman parte de un conjunto como las matemáticas, en la filosofía trabaja de manera parecida, dependiendo de lo que son las preguntas, ¿verdad? Son preguntas que se intentan contestar. Entonces, podemos dividirlas en diferentes áreas. Áreas que nos dejan grandes rasgos como la metafísica, que se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser en nuestra existencia. ¿Qué es lo real? ¿Hasta dónde, qué punto es real? ¿Hasta dónde, qué punto el mundo es de forma virtual? Etimológicamente se pregunta por el fundamento de lo que es la naturaleza, los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro que conozco sea cierto? Y podemos formular lo que son algunos enunciados.
como por ejemplo enunciados universales, que viene siendo lo que es una rama de la filosofía. Pregunta por las leyes del pensamiento, el raciocinio correcto. La lógica viene lo que es hacer, lo que explica en realidad lo que son los campos muy variados para resolver lo que son, por ejemplo, crímenes. Es utilizado muy bien por lo que son eh, ejemplificados y nos facilita identificar lo que son las falacias y a esto le da paso a lo que es la ética, que viene a ser parte de lo que es la reacción, ¿sí? La ética viene a estudiar lo que es el bien y el valor de nuestras acciones. Ejemplos de la ética aplicada tenemos que, por ejemplo, algunas acciones llamadas, si a esto le decimos como abordar temas de gran interés, temas sociales como el sexismo, las desigualdades, no solamente desigualdades laborales, sino económicas, el estatuto moral de los animales, la inmigración, el medio ambiente, es decir, todas estas ramas principales de lo que es la filosofía. Con su nacimiento da el paso a lo que es a los filósofos que se fueron especializando y fueron haciendo necesario nuevos campos como la metafísica, la lógica, la ética, los cuales aparecieron para hacer investigación, como por ejemplo la estética, indaga acerca de lo que es la esencia de la belleza, con preguntas como qué es la belleza, qué es el arte de la filosofía, la política, y da paso a lo que es estos fenómenos relativos y todo lo que tiene que ver con la vida en la comunidad, la forma en que nos organizamos socialmente. Se hace preguntas como las cuales es la mejor forma de gobierno. La filosofía del lenguaje investiga lo que es el origen del lenguaje, de su simbolización en relación entre el lenguaje y el pensamiento. Y damos paso a lo que es la filosofía de la mente. Da cómo pensar mejor o nos interesa o nos da interés por todos los que son los fenómenos mentales, como por ejemplo, qué es la conciencia y si realmente existe la inteligencia. O, por ejemplo, si existe la inteligencia artificial o cómo podemos pensar o cómo pensar como una máquina. Entra lo que es la filosofía de la ciencia, que reflexiona los fundamentos de la naturaleza y las ciencias de algunas, eh, realizamos algunas preguntas a través de lo que son métodos científicos y filosóficos. Otras ramas de las filosóficas como filosofía de la religión, del derecho, de la historia, de la economía, la antropología filosófica y muchas otras ramas que nos ayudan a entender lo que es, en qué se diferencia la filosofía de la religión y la ciencia. Y es allí donde nosotros damos paso a otra discusión, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos la discusión entre ambas en esta parte de la filosofía, donde podemos entender que una filosofía, una religión no es una ciencia o tampoco es una religión o tampoco se explica como una ciencia. Cada una de estas actividades se encargan de diferentes cosas. Si bien todas tienen algo en común, buscan satisfacer lo que es la curiosidad natural del ser humano, pero cada una de ellas tiene una acción totalmente diferente. Y para eso nosotros vamos a diferenciar cada una por separado, para que usted pueda entender
de qué este aspecto del cual le estamos hablando. En la parte de la religión, es la más antigua de las tres. Todas las religiones tienen algo en común, creen en uno o en varios dioses mediante un acto de fe y es la fe de asumir algo que es cierto, aunque no tengamos prueba de ellos. La religión funciona mediante dogmas y los dogmas son supuestas verdades recibidas de los dioses que las personas religiosas no cuestionan y no se cuestionan y no diferencia la religión. La filosofía es un saber que analiza críticamente cada creencia. No de nada, no da nada por válido, sino que debidamente justificando qué quiere decir esto, que la filosofía y la religión no tienen nada que ver con la realidad, pero sí tienen algunas características en común, como por ejemplo que comparten algunas preguntas sobre la trascendencia del ser humano o el interés de establecer algo o cómo debemos comportarnos. Y sí tiene lo que es la capacidad de poder enlazarse, esclarecer de cómo nos comportamos, la moral cristiana, como por ejemplo, siempre debemos decir la verdad, porque puesto si no lo transmitimos, Dios desde la filosofía podría llegar a la misma conclusión o no, pero siempre apelando a lo que es las razones lógicas o a una tradición o a una revelación, mientras que la religión es un saber estático, es decir, pues creer los mismos dogmas desde la fundación de la filosofía. Y es allí donde se plantea todo y se reinventa así si es necesario y como un sustento y esto se realiza durante la Edad Media, una poderosa época donde se centraba la filosofía y que había una relación entre la fe y la razón. Ahora, vamos a diferenciar que la ciencia es la ciencia y la filosofía tiene un origen común, que durante muchos siglos esto hubo una gran distinción entre la actividad filosófica y la ciencia a partir de lo que es el siglo X. Y el nacimiento de lo que es una ciencia moderna se produce un alejamiento gradual. A partir de ese momento se entenderá que las leyes y las teorías científicas se deben formular lo que son a través de lenguajes matemáticos y estos deben ser comprobables por la experiencia para ser aceptadas como válidas y para ser justo. ¿Esto qué quiere decir? Que del mismo modo, cuando hablamos de la filosofía, explicamos que la filosofía, hay filosofías y que esto sucede igualmente como con la ciencia, que deberíamos decir que si hay ciencias formales, hay ciencias exactas como las matemáticas y también existen las ciencias naturales como la biología y la química, las cuales utilizamos para conocer métodos científicos y que estos métodos científicos nos ayudan a obtener lo que son conocimientos previos para diferenciar entre la filosofía y la ciencia. Ahora, dependiendo de lo que es la realidad, existen varios niveles de análisis que debemos aclarecer, como por ejemplo, tanto la filosofía como la ciencia estudian al ser humano desde perspectiva diferente, mientras que la filosofía se interesa porque el ser humano, el estudio del ser humano y todo lo que concierne al punto de vista global, haciéndose con preguntas como que, ¿qué podemos conocer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿O qué es un racionamiento correcto? Es decir, a las ciencias le preocupa lo que es el cómo existe, es decir, de qué está compuesto el ser humano o cómo funciona. La filosofía viene a estudiar lo que son las ideas y la ciencia que estudia el cerebro. Entonces,
El cerebro, una característica entre lo que es la diferencia entre la ciencia y la filosofía, que viene siendo una actividad empírica y comprobable. ¿Esto qué significa? Que esto puede ser que necesite lo que son los sentidos, la experimentación, para que puedan desarrollar a través de lo que son las ciencias naturales, sino que pueden cuantificar o medir o pesar, y esto también se llama ciencia, sino que pueden comprobar empíricamente, por lo que los sentidos tampoco es ciencia. Ahora, estarás pensando que la ciencia es afirmar cosas, como todos los seres humanos, como por ejemplo decir que tienen un cerebro y por lo tanto funcionan a través de lo que es los sentidos. ¿Sí? Los seres humanos tienen un cerebro y así por esta razón la ciencia introduce y lo que se llama algo falso. No lo pueden afirmar certezamente, pero es la hipótesis misma probable, es decir, que no podemos, si no es posible probar, podemos refutarla hasta que podamos comprobar si es válido o no. Vamos a dar paso con todos estos ejemplos que la diferencia entre lo que es la ciencia y lo que es la filosofía, debemos darnos cuenta que las creencias son estáticamente, las ciencias son saberes dinámicos si la comunidad científica cree en algo o un descubrimiento. Por ejemplo, se contradice cuando se tenga que reformular lo que son los conocimientos científicos. Mm, Hay algunos aspectos que aplica mucho lo que estamos explicando acá, porque, por ejemplo, si yo no puedo comprobar algo científicamente, pues lamentablemente no existe. Entonces, la revisión se tiene y se tiene que actualizar. Finalmente, podemos diferenciar lo que es la filosofía de la religión, siendo que es un saber crítico, es que examina excepcionalmente lo que es la diferencia entre la ciencia y no necesita medir ni pesar su objeto, y además se preocupa por los temas valorativos como el bien, y la diferencia entre la religión y la filosofía viene siendo lo que es un saber racional y crítico, porque no se conforma con lo que son las respuestas, sino que además quiere esas respuestas estén bien justificadas. No quiere dar nada por sentado, sino hasta que no sea comprobable. Saber constantemente, por ejemplo, lo que es la actualización y que tiene que ver con la ciencia, la filosofía no acaba de, no termina de exponer o de saber o eh, de actualizar lo que son datos, ¿sí? Y esto va pasando a otra etapa para dar respuestas, asimismo, de cualquier inconveniente. Dentro de otras características de la filosofía, es universalista, interdisciplinaria, se preocupa por temas tan dispares como el arte, la ciencia o el lenguaje, o cómo escucha, o cómo se interpreta intelectualmente un filósofo que tiene diferentes y múltiples problemas, y cómo un ser humano con diferentes disciplinas puede crear algo. Actualmente lo que es la filosofía y la ciencia puede analizar y valorar y cuestionar lo que son métodos de fiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los límites de la ciencia y sus implicaciones, además de que la ciencia en sí misma no valora si las cosas están bien o mal. Esto puede ser que sea medible o no, y que el objeto de estudio es la ciencia y viene siendo lo que son un instrumento al servicio de los intereses humanísticos, económicos, políticos de una labor filosófica. Precisamente, preocuparse por todas las cuestiones éticas se deriven de lo que es la práctica científica, pero en la filosofía no es cierto que cada uno pueda creer en lo que quiera, o cada persona
ante cualquier problema reacciona de formas distintas. Tienen pensamientos filosóficos diferentes. Creer que todo el que vale, todo ser puede ser racional, sistemático y crítico. Y esto no es necesariamente que sea filósofo, sino que en algún momento tiene alguna solución concreta para solucionar cualquier problema al cual se está enfrentando. Si bien estudiamos lo que es la filosofía, ¿verdad? La filosofía y la ciencia nos dan soluciones concretas a problemas concretos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos sirve para lo que son los efectos y estudia lo que son los procesos biológicos de la naturaleza. Esto a través de dedicarte de cualquier actividad que tenga esto por objeto y respuestas concretas a problemas concretos, pero la filosofía efectivamente no es muy concreta. Sus problemas son de forma globales, universales y aún encima, como por ejemplo, existen muchas personas que están de acuerdo y así como también existen muchas personas que están en desacuerdo. En la parte de la filosofía viene siendo como un pensamiento racional que quizás tenemos algunas personas. No todos derivamos en la parte de el raciocinio. Algunas personas tenemos la capacidad de profundizar lo que son pensamientos, en cambio otros lo hacen de forma ligera. Algunos son manipulables, otros son muy fuertes para tomar decisiones propias, otros son independientes y otros son codependientes. Esto es parte de lo que es la forma de vivir y la forma de vivir artificialmente. Para algunos se preocupan por lo que son las opiniones de los demás, lo cual esto no nos debería de causar ningún trastorno, ya que puedes creer y no creer. Como por ejemplo, creer si el gobierno va a cumplir todo lo que ofrece o simplemente no le puedes creer. O por ejemplo, creer que los gobiernos puedan legalizar la marihuana o así como que otros gobiernos puedan legalizar otras propuestas a las cuales muchos están en desacuerdo. Lo que son la filosofía es realmente una solución o puedes darnos alguna solución a lo que son los problemas. Una buena pregunta, realizar una buena pregunta, obtener una excelente respuesta, porque las respuestas pueden cambiar lo que son nuestra forma de pensar y la forma en que la contestas también puede causar que tengamos una reacción positiva o de forma contraria que nos obligue a buscar lo que es otras respuestas, las cuales podría sujetarse a que no nos daría lo que es la solución a un problema. Si la vida dependiera de que de 55 minutos formulando la pregunta adecuada y los otros 5 minutos restantes resolviendo lo que se piensa. Eso decía un filósofo famoso, el cual decía que aprender a hacer buenas preguntas es útil. Es decir, exactamente, debemos resolver los problemas de forma concreta y rápido. Debemos pensar en solucionar, no en dar más problemas. Es decir, es gastar el menos tiempo posible y de utilizar ese tiempo útil para otro tipo de preguntas. Asimismo, como lo hacía el gran filósofo Marx, es el filósofo que creó el comunismo, que fue un sistema político predominante en varios lugares del mundo. Y nos puede gustar o no el comunismo, pero el papel que ha tenido en la historia ha sido enorme y los desfases y desbastes en cada una de las naciones puede hacer que esto hizo que surgieran algunos pensadores liberadores, es decir, que pudieran algunos de ellos que forjaron lo que fueron, solicitar lo que fue el voto, ¿sí?
pensamientos feministas, entre otros aspectos y pensadores que ayudaron a la creación de la democracia o del sistema en el cual nos desenvolvemos en la actualidad. ¿Te has parado a pensar, por ejemplo, cómo sería un mundo sin filosofía? Bueno, lo que es la verdadera respuesta es que durante lo que es la trayectoria para conocer o desconocer lo que es la razón, es una fuerza en que todos, en que vivimos, tenemos diferentes objetivos. Es decir, nos preocupamos por pensar o por muchas cosas físicas y no por lo que realmente nos debería preocupar, que son nuestro pensamiento y nuestro estado mental. Muchas veces nos preocupamos solamente por preguntar o por conseguir algo material y nos olvidamos de lo fundamental que es que, por ejemplo, eh, preguntar cosas reales. Realmente quiero y debo vivir, es que muchas veces nos preguntamos, como en la película Jurassic Park, logra crear dinosaurio a partir del ADN de un mosquito prehistórico. Un matemático le reprocha que habéis pensado tanto tiempo preguntando si podías hacerlo o no. En conclusión, podemos entender, estudia filosofía, ¿sí? Alguna broma de este lado para que puedan reírse. Y precisamente les dejamos esto de tarea para que reflexionen, ¿sí? Donde vamos a explicar que cuando emprendes un camino, no hay marcha atrás. Es decir, ustedes emprendieron en esta oportunidad continuar sus estudios y bueno, les deseo mucha suerte, mucho entusiasmo para que puedan culminar sus estudios. Nos vemos en una próxima clase. Atentos a las tareas en el Seducar. Bye bye.